llevar a este segmento hacia arriba y hacia adentro, ¿no? Porque si esta distancia entre sus inversiones se acorta, no nos quedan esas posibilidades, no hay otra opción. Y si lo viéramos de arriba y fuera, por ejemplo, oblicuo, esto estuviese más atrás y esto más adelante, habría un vector de fuerza que nos indicaría que puede llevar esto hacia atrás. Ahora vamos con un ejemplo. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí, no, Víctor? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ahora, profe. supongan o díganme con qué músculo les ha costado ver eso. Para mí, por ejemplo, con el deltoide. El deltoide. Yo, claro, porque por ahí como por la fibra, la composición que tiene, como tiene fibras anteriores, medias y posteriores. A mí me pasaba un Por ahí- poquito con el pectoral, por la disposición desde la parte clavicular, la esternal y la otra abdominal. Por ahí un Bueno, poco vamos eso a se me empezarlos hacía un enredo. por plano. Vamos a empezar con el pectoral. Este es el húmero, esta es la clavícula, este es el esternón. Dijeron bien que tiene tres grupos de fibras. Unos que son superiores, que son claviculares, son medias, que son, perdón, esto tenía que sacarlo más afuera. Ah, las inferiores, ¿no? Las últimas. Por último, unas fibras más abdominales, inferiores. Ahora imagínense cada una de estas líneas como flechas. Eh, Estas flechas en qué dirección podrían llevar al húmero en este caso, las claviculares. hacia adentro, hacia Bien, arriba. Y hacia arriba. Hacia adentro, hacia arriba. bien, perfecto. Todas claramente tienen un componente de fuerza hacia adentro, ¿no? Todas. Eso significa que pueden hacer qué movimiento, qué movimientos. Estudiado. Perdón, no entendí. Una aducción. Una aducción seguro, y esto también significa que cuanto más en abducción esté el brazo, más aductores serán, sobre todo las porciones inferiores, porque van a quedar más en la dirección de llevar el húmero hacia él. Bien. ¿Qué otra cosa? Rotación Prueben, pueden interna. con su brazo. Rotación interna, perfecto. Ahora, además este tiene un componente vertical, entonces puede llevarlo en dirección ascendente. Si esto lo miro de perfil, además queda esto algo más adelantado que esto. Entonces puede hacer que otro movimiento, el fascículo superior. Y la porción external sería como
un aductor, entre comillas, puro, que veo que son fibras más que nada transversas, son directamente hacia la porción external. Sí, sí, todos pueden hacer aducción, sí. ¿Y la superior? ¿Qué le agrego? ¿Sería una elevación, profe? Flexión. Bien, ¿y cómo le vamos a llamar si eso ocurre en el plano sagital? Una flexión. Puede ser flexión, claramente. Esto puede ser flexión. Estas fibras pueden llevar hacia adelante, puede ser flexión. Ahora, va a pasar que cuando haga una flexión máxima, todas las fibras van a quedar como por delante de la inserción. Entonces, en algún momento va a poder hacer extensión hasta volver a la posición, hasta volver a los 90 grados de flexión, un poquito más. ¿Se dan cuenta? Porque ha cambiado la flecha. Eso es la inversión de acción de un músculo. Vean que es un músculo que puede hacer flexión, pero que en algún momento, por la posición de los segmentos, va a poder hacer extensión. Pero acá desde la posición neutra, lo que estamos hablando es muy claro, me parece. Lo pongo con el deltoides. Víctor, ahí, ¿te cerró el pectoral? Ahora sí, profe. Muchas gracias. Profe, consulta. ¿Y en músculos que tengan acción en dos articulaciones? ¿Qué va a suceder? ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es la pregunta? Ahí, ¿cómo sería? Por ejemplo, si La misma. está haciendo una misma acción, o sea, una acción en dos articulaciones distintas. El concepto va a ser el mismo. Fíjate de dónde van, a dónde van las fibras de este músculo y la flecha que vas a trazar va a tener influencia sobre las dos articulaciones. Pero la idea es la misma. Buscas desde el centro de cada una de estas articulaciones hacia dónde va a dirigirse esa fuerza. Por ejemplo, pensemos entre el hombro y el codo. ¿Qué músculo puede atravesar esas dos articulaciones? Te voy a prender una bíceps. luz. Bíceps, Bien, ahora lo analizaron. Ahora lo analizamos. Un segundo. El bíceps. ¿Me ven? Atraviesa. De acá voy a utilizar cualquiera de las dos porciones, desde esta zona hacia esta zona. ¿Hacia dónde puedo llevar al brazo, al hombro? Si tiene esta dirección. ¿Qué podría hacer? Imaginen la flecha. Elevarlo, se hace una deducción. Puede participar en la deducción, pero fíjate que me coloco en esta posición en particular porque más que por fuera, lo encuentro por delante. Flexión. Flexión en el hombro. Bien, va a poder flexionar el hombro, ¿verdad? Y ahora la misma flecha cae acá adelante a la tuberosidad del radio, hacia donde lo va a poder llevar al antebrazo. También flexión. Flexión Bien. hacia Dígame la dirección, hacia dónde lo va a llevar. ¿Sería hacia anterior? Hacia adelante para poder justamente flexionar. ¿Ven? Es la misma flecha cayendo. Después esa flecha cambia un poco cuando estoy en flexión. Se fue más hacia adelante. Eso es lo que hacía crecer el momento de fuerza y por eso el bíceps para todos los flexores del codo eran mejores flexionando el codo a los 90 grados. La flecha se fue más adelante. Pero el concepto es lo mismo. Creo que habías preguntado, Manuel. Sí, me quedó mejor. Gracias.
Profe, Ahora los aprovechando dos. el ejemplo de la flexión del codo y, bueno, y del hombro, ¿tenemos que articularlo con el concepto de momento? Siempre, Siempre. cada articulación, sí. Bien. Si eso, si eso consiguen hacerlo, van a saber cuándo, cuándo pueden hacer que un ejercicio sea más difícil, cuándo pueden hacerlo que sea más fácil, de acuerdo a la preparación de la persona, de acuerdo al estado de sus tejidos, o cuándo generarle más o menos estrés al tejido. Por Profe, ejemplo, escucho. a mí como que no me cerró muy bien lo del momento. Ok. Em, ahora te lo vuelvo a contar. Esto va a ser bien esquemático. Esto sería el cuerpo del humano, este es su cabeza. Allá al fondo estaría la cavidad glenoidea. El eje de la articulación generalmente es su centro. ¿Sí? Acá estamos viendo de perfil esta articulación. Esto sería el acromion. Las proporciones van a cambiar un poquito, pero la idea es que se entienda el concepto. Allá adelante estaría la clavícula. Entonces, estas van a ser las fibras anteriores del deltoides. Estas van a ser las fibras medias. Y estas las fibras posteriores. El momento de fuerza va a ser la distancia entre el centro de la articulación y donde este músculo va a ejercer la fuerza. O sea, si esto es anterior y esto es posterior, pues no sé si ven el cursor. Posterior, posterior, superior e inferior. Habría que poner el momento de fuerza para la flexión del deltoides anterior es este. De acá hasta donde ejerce la fuerza. El momento para el deltoides posterior sería este. Para la flexión, para la extensión. Porque esto lleva hacia adelante, esto lleva hacia atrás. Cuando, acá el momento por sus inserciones es chiquito, pero en la medida que me vaya yendo más hacia adelante, la distancia entre el eje de la articulación y dónde están las fibras va a ir cambiando. Voy a suponer que ahora el número está acá. O sea, que avancé hacia la Profe, flexión. sería como que el momento es cuando hace su mayor esfuerzo, sería el músculo en el trabajo, o sea, haciendo un ejercicio, por ejemplo. El momento es la distancia que va a haber entre el eje de la articulación y la inserción del músculo, que va a ir cambiando a lo largo del recorrido. Ahora, el mejor momento va a ser en ese que mencionás vos, que es capaz de Ah, hacer claro. mejor o más fuerza. Ahora, en esta posición, el eje de la articulación va a seguir en el mismo lugar y los músculos van a estar acá. Las fibras, digamos, ¿no? Lo vamos a pintar de otro color. Van a ser los mismos músculos, las mismas fibras. Creo que se distingue mejor. En que a medida que avancé, desde el eje de la articulación hacia donde está ejerciendo la fuerza, la distancia aumentó. Eso significa que el momento de fuerza cambió. Entonces estas fibras anteriores, en la medida que fui avanzando, se fueron haciendo mejores flexores. La distancia entre el eje de la articulación y donde ejerce la fuerza del músculo
cambió. Este mismo ejemplo o similar lo vimos recién con el bíceps braquial en el codo. Germán, O una sea que, pregunta. Escucho. ¿Eso se puede aplicar también cuando en una abducción, por ejemplo? Cuando... Pero lo que no entiendo por ahí es qué pasa si, por ejemplo, en la abducción, si hay flexión de codo, es más fácil, digamos, hacer la abducción. Por Bien, ejemplo, en elevaciones laterales. nos vuelvo a traer. Lo que va a cambiar ahí con la flexión de codo, pensé con el deltoides. Deltoides. La resistencia va a ir en la mano. Cuando yo hago una abducción, miren la distancia que hay entre el hombro y la mano. Es bien amplia. Pero esto es la resistencia. El deltoides sigue teniendo su inserción en el mismo lugar, acá. El momento de fuerza interno, que es el que genera el músculo, sigue en el mismo lugar. Pero Sería cuando porque hago la acercás flexión, el momento externo, está más cerca del eje, digamos. correcto, ¿no? Fíjate, se redujo a la mitad. O sea, cuanto más flexión el codo acá, a los 90 grados sería la máxima disminución que podría hacer yo sobre el momento. Porque la resistencia va a caer sobre la altura del codo. Por eso es que me resulta más fácil hacer una abducción, un vuelo lateral con el codo en flexión y el codo en extensión. Ahí trabajaría Fíjate. más los músculos del antebrazo en flexión a 90 que el hombro. Mm, No, ¿Y por qué es más fácil para el hombro hacerlo a 90? No entendí eso. Hacia como tiene que ver, semiflexión. cuando pensás en los momentos de fuerza, tenés que pensar en el momento de fuerza interno, que es la fuerza del músculo, y el momento de fuerza externo, que es la resistencia que le vas a aplicar a este músculo. Con el codo estirado, el momento de fuerza externo va del hombro, del eje de la articulación, a la mano. Es bien largo. Y cuando hace la flexión del codo, el momento de fuerza externo va del hombro a donde está la resistencia, en este caso a la altura del codo. Se redujo. En cambio, el momento de fuerza interno, que es el supongamos que estamos pensando solo en el deltoide, el momento de fuerza acá, en las dos posiciones del codo, es el mismo. No cambió, no se modificó. La distancia entre el eje de la articulación y su inserción es la misma. ¿Sí? Ahora pensemos incluso en distintas posiciones de abducción. Vean cuando inicio, el momento para llevar hacia afuera el brazo del deltoides tiene esta distancia. Es pequeño, pero a medida que voy abduciendo y me voy acercando a 90 grados, esto va aumentando, va creciendo el momento. Pasó acá de tener una flechita pequeña, porque la B deltoidea respecto al eje de la articulación, no, si lo miro desde arriba, no está tan afuera, pero a la medida que fui abduciendo, se alejó la B deltoidea, ahora está acá. Entonces el momento de fuerza interna creció. Hasta acá, hasta los 90, es donde tengo el mejor momento. Llegar acá me pone en una situación cómoda. Ahora, sobrepasarlo va haciendo que otra vez se acerque, otra vez se hace difícil. Por eso, hasta acá llego bien, quiero levantar más arriba y ya se me hace más difícil. ¿Me explico ahí? Sí, ahí se entendió, profe. Claro, no entendía el tema, en el caso mío, ¿no? El tema de los momentos y era un tema que se me complicaba por ahí. Claro, yo veía directamente el movimiento del músculo que trabaja también con eso, con el tema de dónde está, de dónde se origina y la inserción y saber que, por ejemplo, como usted decía, acá es más corto, que el trayecto acá es más extendido y uno por ahí yo eso no le prestaba atención. Bien. Ahí se Y entendió eso bien. todo se va a ir modificando de acuerdo a la posición en la que está el segmento, ¿no? En posición anatómica, o sea, desde el cero es una cosa, pero puede ir modificándose a lo largo del recorrido. Así como hablamos recién de los vuelos laterales. Eso también, Germán, se puede aplicar al bíceps. Por ejemplo, si hay una flexión de codo, perdón, una flexión de hombro, va a haber, o sea, se va a acercar más al eje, digamos.
Entonces va a ser más fácil hacer la flexión de codo. A ver, dame un ejemplo práctico. Por ejemplo, cuando haces bíceps en el banco, que Ajá. tenés una flexión de hombro, entonces ya tenés, digamos, un mayor momento, porque tendrías más cerca del eje a la articulación o a la inserción, ya estarías acercando las inserciones. Bueno, en realidad ahí el momento, fíjate qué hacen cuando alguien quiere ganarle fuerza al bíceps. Se va para atrás, hace esto. Se lleva para atrás. Acá el momento para llevar al antebrazo hacia adelante es mayor que acá. Acá lo acorto. La ventaja que vos tenés cuando haces en un banco es que esto está apoyado. Pero para sacarlo acá la gente hace esto. Ahí y se va para adelante. Para aumentar, sin darse cuenta obviamente, aumenta el momento de fuerza para llevar al antebrazo hacia adelante. Toma impulso y lo saca de acá. Ok. ¿Me voy a apuntar eso, Rocco? El ejemplo ahí en el bíceps, esto es por el apoyo. Bien. Ahora, lo que sí va a pasar es, ya no con el hombro, sino con el codo, que en la medida que va flexionando, el momento va Va a cambiando. ser más fácil. Claro. Pero tiene que ver con la posición del codo y no con la del hombro. Bien. Ok. En el caso, en el caso en el que la flexión del hombro te va a ayudar, va a ser en el tríceps. Acá, el momento para llevar el antebrazo hacia atrás para hacer extensión es más pobre que si lo hago acá. Mira todo lo que creció acá. Por eso, Ok. cuanto más cerca de los 90 en la flexión del hombro, es mejor para el tríceps. Bien, ¿estamos con eso? ¿O alguien quiere analizar algún otro músculo? Ok. Otra vez, piensen en flechas, en inserciones primero, reconocer las inserciones, y en vez de poner fibras musculares, pongan flechas. Y esa descompongan, a ver. La mayoría de las flechas van a ser oblicuas. No van a tener, ninguna va a ser del todo vertical, del todo transversal, sino que voy a poder hacer esa descomposición. Si, repito, si eso lo miran de frente, de perfil, de arriba, esas flechas van a poder analizarse de manera diferente, pero si lo pueden llegar a ver a eso, van a poder analizar cualquier músculo. Y después, si quieren pensarlo con los segmentos en movimiento, también lo van a poder analizar, van a ver la dirección que van adoptando esas fibras a lo largo de la excursión, ¿no? Como el ejemplo que les di recién. El pectoral, desde la posición cero, puede llevar a la flexión, pero cuando me voy allá arriba, ahora pueden hacer extensión, ¿no? Por eso es que, no sé, cuando se acuestan en el banco y traen la mancuerna hacia adelante, hacia los 90 grados, no solamente están trabajando el dorsal ancho que puede extender, sino también están trabajando el pectoral, que hasta ese recorrido puede llevar a la extensión. Pues en la cadera también vamos a ver algunos músculos que van invirtiendo su acción. Bien, ¿algo más sobre hombro, codo? Cuéntame. Ujú. Esternoclavicular, la protracción y retracción. Diámetro transverso.
A ver, vamos a revisar. Lo que te puedo decir es que la articulación externoclavicular en la protracción y en la retracción, lo que hace es dar, vamos a ver, esta es la escotadura external, esta es la clavícula. Cuando hago una protracción del hombro, se lo llevo hacia adelante, la clavícula avanza. Cuando voy a la posición neutra retrocede y cuando hago una retracción, retrocede aún más, haciendo este movimiento. Se mueve, en este caso, las superficies, para mover ese movimiento lo tendría que ver al revés. Y si la miro de arriba, en realidad las superficies cambian. El esternón, el módulo esternón se ve convexo y la clavícula se ve cóncavo desde arriba. Veo esto en la protracción, la parte baja es la flexión y esta es la retracción, la parte alta es posterior. Es esto. Ahora, déjame revisar, me dijiste página 102. Durante la protracción y retracción. Vamos a leer juntos. Esperen. Que ponga compartir pantalla. Estoy acá. A ver, vamos a ver. ¿En qué parte? Acá. La protracción y la retracción de la clavícula se producen casi en paralelas al plano horizontal. Okay. Sobre un eje vertical de rotación. ¿Hasta ahí? ¿Vamos? Esta imagen es la que nos va a ayudar. Es lo que trataba de mostrarles cuando hice esto. El eje aparece en la figura 5.14. Que sería este. ¿No? Para adelante la protracción, para atrás la retracción. Es más o menos sobre el plano transversal o horizontal, ya que digo casi sobre porque entre el esternón y el acromión hay cierta oblicuidad. Se está yendo como hacia arriba y hacia afuera. Pero lo podemos pensar ahí. ¿No? Un eje vertical si es sobre el plano horizontal. Eso lo tenemos claro ahí. Los movimientos en el plano horizontal de la clavícula se asocian con un movimiento parecido de protracción y retracción de la escápula. Sabemos que funciona como una cintura, por eso es que lo que haga la escápula hará la clavícula y viceversa. La artrocinemática de la protracción y la retracción de la clavícula se produce a lo largo del diámetro transverso de la articulación. Ah, ok. Eso. ¿A eso te referís? Okay. Volvamos a la referencia que te da, que es la imagen 5.13. El diámetro transverso sería este. El diámetro que va de lado a lado. Perdón. Este, de lado a lado, y este. A eso se refiere. De la articulación. Pero lo volvemos a leer juntos. La artrocinemática de la protracción y la retracción se produce a lo largo del diámetro transverso de la articulación esternoclavicular.
lo llegas a ver ahí ahora, es mirar, anda siguiendo las referencias para ver a qué se refiere. Acá, este es un esternón, el lado izquierdo del esternón, este es el lado interno de la clavícula izquierda, este es el diámetro vertical. Acá ocurren la elevación y el descenso. Para pensar en la protracción y la retracción, la tenía que mirar desde arriba. Se voy a acostar, estas superficies se invierten en sus formas. Ahora esto es el diámetro transverso, está acostado. ¿Mm? Acá es vertical y en la otra posición es transverso. Cuando lo cambie. Esto está acostado, esto está parado. Vertical, horizontal. Ahí. Bien. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Bueno, gracias por las preguntas, todas muy buenas. Los mismos conceptos que acabamos de referir se van a ir trasladando al resto del cuerpo. O sea que si van evacuando estas dudas ahora, lo que venga luego se hará más sencillo. Así que no se queden con preguntas. Profe, una última. Cuando tengamos la clase esa que nos vamos a juntar después que cerremos con toda la parte de brazo, mano y demás, ahí vamos a hacer como un ejemplo de cada uno como para repasar así y descomponer. Y así Sí, como todo lo que haga falta así como estamos haciendo ahora, sí, pero de manera presencial, lo vamos a hacer. claro, estaría bueno. Dicho sea paso, Gracias. recuerda que será en 2 semanas, el viernes 25. Dividido en los 2 turnos. Una comisión temprano, la 1, la otra más tarde, la 2. ¿Sí? Después les voy a compartir bien los horarios, pero en general sería de ocho a 10, 10 y cuarto, y de 10:30 a 12:30, 12:45. ¿Mm? Sí, se lo hace. Bueno, nos queda ver un poquito de la pronosupinación, eso va a ser sencillo, y después pasamos a la muñeca y avanzaremos todo lo que podamos en la mano, y si no, cuando nos encontremos el 25, terminamos los dedos, por ejemplo, que también va a ser sencillo, y hacemos esa integración. ¿Mm? Vamos con la pronosupinación primero. ¿Qué es la pronosupinación? ¿Cómo la definen? Eso es parte también de la materia, ¿no? Poder definir un movimiento. La anteposición sería del radio sobre el cúbito. Eso si empezás a analizar qué ocurre. Más fácil todavía. Ah, ¿No sería la rotación, profe, a través del eje longitudinal del antebrazo? Perfecto. ¿No? Esa es la definición de la pronosupinación. Lo que dijiste allí no es correcto. Eso es lo que explica a esa rotación, ¿no? Perfecto. Es rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. La imagen, la figura 4 nos marca la posición neutra. Cuando me voy hacia afuera, esos 90 grados que me permiten la forma de los huesos del antebrazo y la musculatura también. Cuando llego hacia el lateral, unos 90 grados, hablo de una supinación. Y cuando voy en dirección opuesta, acá, van a ver que por la forma de los huesos puedo llegar un poquito menos, unos 85 grados, estoy pronando. Prueben con su antebrazo, pongan el codo en flexión, posición neutra, supinan, van a ver que no hay un tope duro
sino es más bien elástico, me permite llegar a esos 90 grados. En cambio, cuando hacen una pronación, van a sentir un tope más duro, más firme, más rígido, generalmente antes de los 90 grados, unos 85. Tiene que ver con que, como dijo Gino, el radio monta sobre el cúbito y se acercan bastante y no puede seguir. Para pensar en la pronosupinación, tengo que incluir las dos articulaciones radiocubitales, ¿no?, que trabajan en conjunto. La proximal, que está dentro de la articulación del codo, porque la cápsula la incluía, y la radiocubital distal, que no va a quedar, no es lo mismo que hablar de la radiocarpiana en este caso, ¿no? Queda por fuera de ella. Pero trabajan estas dos en conjunto. Dijimos que para verla, les pedí que hagan una flexión de codo de 90 grados, que eso nos permite ver las rotaciones que estamos hablando. Es cierto que cuando tengo el codo en extensión también puedo pronar y supinar, pero es más difícil el análisis. Por eso es que pedimos la, la flexión de 90 grados, simplemente para poder analizarlo, ¿no? Lo vamos haciendo con toda la extremidad y haremos con todo el cuerpo, y analizando individualmente cada una de las articulaciones, y después vamos a integrarlo, porque no es que solamente hacemos abducción del hombro o hacemos flexión del codo, sino lo vamos combinando con otros movimientos, ¿no? Ya explicamos qué era cómo desarrollar cada uno de estos movimientos, y obviamente poder cambiar la posición del antebrazo nos permite ubicar mucho mejor la mano para la tarea que queramos hacer, ¿no? Ya sea para alimentarnos, para higienizarnos, para tareas laborales, para gestos deportivos, etc. Por eso es importante, cuando hay una lesión, por ejemplo una fractura del radio del cúbito, dependiendo de dónde esté, ver cómo queda la membrana que nos va a permitir el movimiento, cómo quedan las superficies articulares para poder hacer estas rotaciones. Una de las grandes dificultades luego de... ¿Alguien se fracturó radio cúbito? Yo, profe, el radio. ¿Y tuviste un yeso? Tuve un yeso, después me operaron y el hueso estaba así cuando se fracturó, porque mi brazo rotó con todo el peso del cuerpo encima, y entonces al fracturarse quedó así, Ajá. y fue en horario laboral, hasta que llegó una chapa, un platino, que lo pudieron colocar ahí para que el hueso parece que lo teníamos todo muy frágil. Después del proceso de rehabilitación, mi mano no puede supinar completamente. El antebrazo no puede supinar. No puedes supinar. Yo ¿Te acordás? hago el chiste de que no puedo agarrar monedas porque se me caen. Ajá. Bien. Profe, yo también me fracturé el radio cuando era chico, a los 11 años, pero no me puse ni una chapa, sino que me pusieron el yeso y a los 2 meses ya me recuperé. Fui a kinesio, pero igual, yo quiero supinar y no llego a todo el rango de supinación. Tampoco le das, ok. Bueno, tiene que ver con la posición que se elige tal vez para la inmovilización, que justamente es como en una posición neutra. El antebrazo queda más bien cerca de los 90 grados en la posición neutra, y después los tejidos se van poniendo rígidos, entonces llevar hacia un lado o hacia el otro puede ser dificultoso. Dependiendo del tipo de fractura, esa posición puede ir cambiando, ¿no? Y además, como le pasó a Víctor, que tiene un elemento de osteosíntesis, también eso claramente puede influir en cómo y cuánto se mueva, ¿no? La extensividad que tenga la membrana, por ejemplo. Tal vez no sea un tope óseo, sino la membrana quedó tan rígida que no puede estirarse más, no permite que los huesos queden en paralelo. Y seguramente, por ejemplo, si tuvieses que mendigar, Víctor, te costaría, porque dijiste no podés pedir monedas, ¿no?
Pero así como pasaría con eso, en cualquier otra actividad, el no poder recuperar la supinación máxima o la pronación máxima puede limitar alguna función, ¿no? Sí, de hecho la mano me queda así como un golpe de karate, Perdiste hasta como el 50%. por lo menos, Digamos sí. que llegar a los 90, llegaríamos a los 90 y llegar a los 45, 60 como mucho. Bien. Bueno, parte de lo que permite que los dos huesos queden en paralelo es, acabo de decir, la membrana, que, que se va a pensar como el centro de una charnela, ¿no? Entre el radio y el cúbito. Ahí se puede trazar como un marco, como ven en la imagen 10, entre los extremos de ambos huesos, o sea, las articulaciones, y, y la charnela sobre la cual el radio va a montar sobre el cúbito, tiene esa dirección oblicua, esa diagonal que ven ahí con líneas entrecortadas rojas, que me marca justamente la dirección del movimiento del radio sobre el cúbito. Los medios de unión, eso va a ser sencillo, yo se lo dejo luego a ustedes. Lo único a destacar en la proximal, la cuerda oblicua, el ligamento anular, que dijimos que cuando lo vimos en el codo resistía la tracción longitudinal, pero acá también va a evitar que cuando el radio hace esto, cuando se monta, esto va a ser proximal, esto va a ser distal. Cuando se monta sobre el cúbito, que queda oblicuo, como esa línea que les mostraba recién, esto tiende a ir hacia lateral. Y quien no deja que se vaya es justamente el ligamento anular. Evita que se vaya. Y además, bueno, todo esto está reforzado por los ligamentos colaterales. Y acá me faltaría el ligamento cuadrado. Esta cuerda es la cuerda oblicua. Y abajo, en el radio cubital inferior, tenemos que hay ligamentos por delante y por detrás, y el suelo de esta articulación sería el disco o ligamento triangular que está separando de la articulación de la muñeca, ¿no? Este ligamento triangular hace de suelo de la articulación. Entonces tengo acá los medios de unión, cuerda, acá diría falta el ligamento cuadrado, acá tengo el ligamento anular, los haces de los ligamentos colaterales que llegan a reforzar al ligamento anular por delante, la membrana interósea con sus fibras. Esto repásenlo de aquí de Capangeli. Acá lo que van a hacer también es el análisis con las flechas. Hemos visto algo en la clase pasada en relación no a la pronosupinación, sino a las cargas de compresión cuando apoyo la mano, de distracción cuando cargo peso. Entonces ahí la membrana, vieron en la imagen anterior que tiene como dos láminas y que en cada lámina hay haces. Una proximal, una intermedio, una distal. Vuelvo acá. La lámina anterior, una proximal, uno medio y uno inferior. La superior más transversa, las dos más oblicuas, las dos inferiores más oblicuas, incluso esta más descendente todavía. Acá tengo la vista posterior, una superior, una inferior. La superior asciende, las dos ascienden, perdón, una está más proximal, otra está más distal. Así como pasaba en el codo propiamente dicho, los músculos que van a hacer la pronosupinación y además todos los que pasan por delante y por detrás de los huesos del antebrazo van a influenciar sobre su estabilidad, sobre los movimientos. Dependiendo de la posición en la que estemos de pronosupinación, habrá más o menos resistencia.
ya que no solamente va a depender de las superficies articulares y la membrana interiosa, sino también de la interacción con todos estos elementos. Claramente tenemos dos articulaciones trocoides. Es mucho más clara en la parte superior, donde hay realmente un anillo osteofibroso completo, donde va a girar un cilindro, que es la cúpula radial. El suelo de esa zona es el ligamento cuadrado, pero los límites que no dejan de ser el anillo osteofibroso. La radiocubital distal también tengo una articulación trocoide, aunque vamos a invertir la superficie. Ahora va a ser el radio que ofrece una escotadura, no ofrece un anillo completo, pero sí una escotadura, donde la circunferencia de la cabeza del cúbito va a poder rotar. El radio va a poder rotar sobre esa circunferencia que ofrece el cúbito. El ligamento triangular termina siendo el suelo de esta articulación, es donde le permite pivotar y además va a ser un medio de unión y por lo tanto la tensión de este ligamento también va a influenciar sobre cuánto y cómo se va a poder mover. Ahora podemos ver, ¿sí? Este ligamento triangular va a estar sometido a fuerzas de compresión, por eso lo mencioné como un disco también, pero más en relación a la radiocarpiana, y a fuerzas en sentido anteroposterior, que se va a distender en ese sentido cuando hagamos pronosupinación. Ya sabemos que es una rotación lo que ocurre. Cuando hago una supinación, va a haber una rotación hacia lateral del radio respecto del cúbito. Y cuando hacemos una pronación, va a haber una rotación hacia medial del cúbito, pero lo que va a pasar, como explicamos hace un rato, el radio se va a colocar, se monta por delante del cúbito, lo tengo por delante, pero se puso en una dirección oblicua. Es por eso que la cabeza radial va a tender a ir hacia lateral. Le explicaba que por eso es importante la integridad del ligamento anular, porque esto si no va a tender a irse más hacia afuera. Y no hay un elemento que pueda mantenerlo hacia medial de una manera eficiente, ¿no? Obviamente un músculo supinador podrá limitar a la pronación y por lo tanto la traslación lateral de la cabeza radial, pero no lo puede hacer de manera eficiente. Por lo tanto podría haber dolor, por ejemplo, ¿no? Además de una limitación funcional, dolor. Esto es lo que explicamos hacer, ¿no? Vean acá en la posición neutra, es decir, en la supinación máxima, los huesos están en paralelo y cuando hacemos una pronación, el eje, la diagonal, es la que va a adoptar el radio. Entonces ahí es cuando esto se traslada a algo lateralmente, ¿no? Ese es el rectángulo que trazamos cuando hablamos de la membrana y la disposición de los dos huesos. Supinación, pronación. Escucho. No entendí si en la pronación o sea, obviamente el radio va como por encima del cúbito, pero no te entendí si hace rotación medial el cúbito. Algo así escuché. Bueno, el cúbito es un segmento fijo. Ah. El que va a rotar en sentido medial, o sea, se va hacia adelante y hacia adentro, es el radio sobre el cúbito. Ah, listo. ¿Lo vas a ver acá? Eso.
Sí, sí. Gracias. Profe, una pregunta. Usted el otro día explicó algo del valgo en el codo y yo quiero preguntar, ¿influye en algo el valgo a la hora de la pronosupinación en cuanto a la tensión que pueda generar en el ligamento colateral cubital? En relación a la pronosupinación, no, diría que no, porque la mayoría de las fibras de ese ligamento colateral medial van hacia el cúbito y el que se Bien. va a mover es el radio. Entonces ahí solo se deberían afectar los ligamentos colaterales radiales, En sin considerar el tema del valgo. claro, tendría que, si pensara, si el codo estuviese más en varo, en vez de tener, acá esto es el valgo fisiológico. Si esto estaría más al centro, incluso ligeramente invertido, diría que a esa persona le costaría un poco más hacer una pronación, tal vez por tensión ligamentaria, van a estar más tensos, pero tampoco creo que sea determinante. Sí, la integridad de la membrana y los ligamentos en la radio cubital proximal y distal, sobre todo en la proximal. Gracias, profe. Esto parece que está al revés. Estas referencias están al revés. Acá los huesos están en paralelo. Ve que está el radio hacia afuera y acá está hacia adentro. Esto llegó a los 90 grados desde la posición neutra. Esto tiene un poquito menos. Entonces estas letras están invertidas. Acá va una P, acá va una S. Al igual que acá. Esto está bien. Esto está bien. Bien, ya hemos hablado un poquito por qué tiene menos rango la pronación y sabemos por qué llega a ese rango también, que si los huesos fuesen bien verticales, chocarían tempranamente, pero tiene una ventaja estructural, es que tanto el radio como el cúbito son más cóncavos hacia adelante, entonces eso permite esta excursión que es bastante pronunciada. Otra vez repito, si fuesen bien verticales, no hubiese curvatura, chocarían antes. En líneas generales va a ocurrir lo mismo que el resto de las articulaciones, que en este caso, si vamos a hacer una supinación, como esto está yendo hacia atrás, digamos, el refuerzo posterior de la cápsula, es decir, el ligamento radiocubital distal posterior, se va a distender, va a atender a la distensión. El anterior se pone más tenso, al igual que la membrana interósea, y en la pronación va a ocurrir lo opuesto. Lo que esté hacia adelante va a empezar a alejar su punto de inserción y se va a tensar, perdón, lo que esté más hacia atrás, se va alejando su punto de inserción, se va a ir tensando más, y lo que era anterior, va a ser este ahora, va a acercar su punto de inserción y se va a distender, al igual que la membrana interosa. La posición neutra es la que pone en una tensión de las estructuras y hay mayor congruencia articular y sería como la posición más estable, ¿no? En todas las estructuras, incluidos los fascículos anteriores y posteriores que refuerzan la cápsula, el ligamento triangular, es donde mayor estabilidad le dan a la articulación. Profe, en la región distal de esa articulación, de la radiocubital, como el radio está rotando sobre, o sea, como el radio que nos ofrece una concavidad, está rotando sobre la convexidad que sería la porción distal del cúbito, el rodamiento y el deslizamiento serían en el mismo sentido. Ocurre en el mismo sentido, claro. Correcto. En este sentido,
en esta dirección, o sea, hacia la supinación, están yendo ambos hacia atrás y hacia afuera. Y acá, en la pronación, se están yendo hacia adelante y hacia adentro. ¿Debe ver eso? Lo pongo en flechas en el otro libro. Em, Como bien dice, están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Lo que decía el compañero es que como es el radio el que ofrece una superficie cóncava, el cúbito una superficie convexa, rodamientos y deslizamientos tienen que ocurrir en sentidos, en igual sentidos. En este caso, vemos que cuando hacemos una supinación, se están yendo, podemos decir, en el final del movimiento hacia atrás. Al inicio del movimiento se están yendo hacia afuera para terminar yendo hacia atrás. Y tanto rodamiento como deslizamiento están ocurriendo en el mismo sentido. Lo que en la otra imagen se veía con líneas verdes era que lo anterior, en la supinación, sufre su mayor tensión, lo posterior se va a distender. En la parte proximal, lo que ocurre es un giro, justamente, en la articulación radiocubital proximal. Y en la pronación, acá estamos viendo la distal, rodamiento y deslizamiento siguen ocurriendo en el mismo sentido, ya que se sigue moviendo el radio sobre el cúbito, pero lo que más se va a tensar es lo que está por detrás, y lo anterior que se había tensado en la supinación, ahora se va a distender. Y en la proximal, como es un anillo cerrado, hay contención de la estructura, lo que ocurre es un giro. Va a estar girando ahí, dentro del anillo osteofibroso. Bien, gracias por haberlo notado. Bien, creo que llegaron a notar que cuando el radio monta sobre el cúbito, el eje que era vertical en la posición neutra se hizo oblicuo. Esto quiere decir que el eje va a ir cambiando en la medida que se avanza en los movimientos. No va a ser un eje estable como nos ha pasado en las otras articulaciones, que el centro de la articulación siempre está en el mismo lugar. Entonces acá va variando el eje. Músculos supinadores y pronadores los conocen, no hace falta repasarlos. Así que con esto estamos completando la pronosupinación para pasar a la muñeca, ¿no? A ver si los reconocen. Esta flecha, ¿quién es? Mitad de la cara externa del radio, A, epicóndilo medial. Pronador raro. Este, Pronador cuadrado. Ganador cuadrado. bien. Este, Trabajando en el lugar, bueno, la El cuestión... supinador. bien. Y este, El bíceps. muy bien, ¿no? Pintados en rojo, los que son supinadores, pintados en azul, los que son pronadores. Claramente acá lo que pueden hacer es descomponer esas flechas, ¿no?
Este, por ejemplo, tiene un componente vertical, que es, si se acuerdan cuando vimos el codo, evitaba de que el radio caiga, o sea que era un coaptador longitudinal, lo puede llevar hacia arriba, pero lo puede llevar hacia adentro también durante la pronosupinación, es decir, va a ser bueno pronando, al igual que este. Aunque la gran diferencia tal vez es el vector. Este va a tener más recorrido hacia adentro que este. Este va a ser mejor pronador que este. Y para supinar, volviendo de la posición neutra, de la posición de pronación, perdón, estos van a poder llevar, cuando hay una pronación máxima, la tuberosidad del radio se fue hacia adentro y hacia atrás, y esto lo que va a conseguir es desenrollar eso, llevarlo hacia lateral. Se debe ver esa idea, ¿no? Otra vez, es analizar flechas para ver cómo es que pueden hacer cada uno de los movimientos. Bien. Sobre la pronosupinación, algo que debamos revisar. ¿No? Ok. Antes de pasar a la muñeca, voy a dejar que tomen 3 minutitos. 9:18, vayan al baño, carguen agua, lo que quieran hacer, así cambiamos el chip y pasamos a la muñeca. ¿Sí? Pequeño recreo. 3 minutitos solo. Bueno, seguimos. Nos vamos a la
muñeca. Si hablamos de la muñeca, hablamos de la articulación radiocarpiana, es decir, el cóndilo carpiano o parte de él y la cavidad en la cavidad antebraquial, que le ofrece principalmente el radio, ¿no? O sea, acabamos de decir que separando radio y cúbito tengo el ligamento triangular, que hace a la vez como parte de las superficies que van a participar dentro de la muñeca, ¿no? Es mucho más importante la radio cubital que en la muñeca, pero va a tener cierta injerencia. No tanto en los movimientos, sino en las fuerzas que va a resistir de compresión, de la deformidad a la cual es sometido cuando hay carga, ¿no? Ya acá podemos empezar a observar las formas. Claramente la cavidad antebraquial, la glena antebraquial, ofrece una gran concavidad, y el cóndilo carpiano, como su nombre nos indica, ofrece una gran convexidad. Entonces esto ya me permite ir pensando los movimientos que allí van a ocurrir. Acabamos de mencionar que principalmente es el radio el que va a participar, por eso es que mencionamos la articulación como radiocarpiana, y para ello presenta dos carillas, una más hacia medial y otra más hacia lateral. ¿Se acuerdan las formas que tienen esas carillas? La medial cuadrangular y la lateral triangular. Bien, perfecto. Eso se da por la triangular termina en la apófisis estiloides, termina más como en un vértice, por eso es que la triangular está hacia un lado. Excelente. Divididas apenas por una pequeña cresta, pero que no afecta la concavidad de la superficie. El piramidal no tiene una carilla para con el radio, pero sí es el que va a estar en contacto o mayor cercanía con el ligamento triangular, con el disco articular. Ahora, cuando pienso en la articulación de la muñeca, no solamente debo pensar en la articulación radiocarpiana, sino también en la mediocarpiana. O sea que ambas articulaciones van a trabajar en conjunto. Y si tengo que ir más allá, también tengo que pensar en los desplazamientos que ocurren entre el metacarpo y la segunda fila del carpo. Principalmente lo que ocurre en los últimos 4 dedos, o sea que lo que ocurre acá es lo que le permite la gran movilidad que tiene el pulgar. Si pienso en la articulación mediocarpiana, que acá claramente tengo una condilia, pero en la mediocarpiana, ¿qué tengo? Una doble condilia, profe. Doble condilia. Bien, una doble condilia, aunque si tengo que analizar hueso por hueso, ¿qué tengo? Artrodias. Todas serían artrodias, pero como funcionan en conjunto por la cantidad de ligamentos o medios de unión que hay entre ellos, sabemos que, por ejemplo, entre trapecio y trapezoide tengo un ligamento dorsal, uno interóseo y uno palmar, y lo propio va a ocurrir con cada uno de los huesos que están ahí adyacentes. Entonces, esto no le queda otra que trabajar como una unidad. Entonces tengo una doble condilia. El cóndilo de la segunda fila lo tengo entre el hueso grande y el ganchoso, y el cóndilo de la primera fila lo tengo en el polo distal del escafoide, ¿no? Las cavidades serían trapecio y trapezoide en su parte proximal, y semilunar y piramidal en su parte distal.
Por eso es una doble condilia. Las dos superficies ofrecen cónicos. Ahora, si son el conjunto lo mencionamos como condilias o doble condilia también, significa que van a ocurrir movimientos en dos planos y eje, ¿no? Flexión-extensión, inclinaciones radial y cubital. Ahora vamos a ir analizando cada uno. Ahora, si pienso en la articulación carpo-metacarpiana de los últimos 4 dedos que tengo acá. ¿Qué género de las diartrosis? ¿Planas? Son todas planas. Va a haber movimientos multiaxiales, deslizamientos que van a aportar al rango final que observemos de los movimientos de la muñeca, ¿no? Si esto está limitado, claramente se verá disminuido de alguna manera visualmente cuánto se mueve la mano. Línea punteada, como siempre, nos representa la inserción de la cápsula, pero también fíjense que acá ya aparecen también inserciones musculares, no solamente por el movimiento que pueden generar sobre la articulación, sino la estabilidad que puedan brindar, ¿no? Van a ser importantes los músculos también para la estabilidad. Por su recorrido, por sus inserciones y por la descomposición de fuerza que podamos hacer sobre ellos. Cosa importante de mencionar también siempre es la orientación de las superficies. En este caso, la glena que ofrece el radio no apunta totalmente hacia abajo, apunta hacia abajo claramente, pero no totalmente, sino que tiene cierta inclinación hacia medial, ya que respecto de la horizontal está inclinada a unos 25 grados, ¿no? Mira hacia cubital. Y también hace lo mismo, este es anterior, este es posterior, la parte posterior desciende ligeramente algo más, y eso hace que, respecto de la horizontal, esté inclinado unos 10 grados hacia el frente. Es por eso que veremos, por estas dos inclinaciones, que cuando queremos desviar radialmente, el movimiento va a estar más limitado que si lo hacemos cubitalmente, ya que obviamente desciende más la apófisis de tiroides, y cuando quiere extender va a ser ligeramente menor, porque el borde posterior del radio, el margen posterior de esta cavidad en realidad, desciende más. Bueno, acá veo el cóndilo formado por el semilunar y el escafoides, aunque no puedo dejar por fuera el piramidal, ya que en los movimientos esto se va a ir acercando o alejando del radio y por lo tanto tiene injerencia. Habíamos dicho que a diferencia de lo que ocurría en el codo, que la cápsula envolvía la articulación radiocubital proximal, acá la cápsula de la articulación de la muñeca tiene sinoviales diferenciadas entre la radiocarpiana y la radiocubital distal. Vean acá lo pintado ahí de negro, que está cerrado para esta articulación, diferente a esto. Y habíamos dicho de que todos los huesos del carpo iban a funcionar como unidades, ya que están conectados la primera fila entre ellos, la segunda fila entre ellos, ¿no? Por eso teníamos esa doble condilia. Bueno, acá vemos también el ligamento triangular o el disco articular haciendo a la vez de superficie para la radiocubital distal, pero separándola de la articulación de la muñeca. Ya hemos hablado de por qué es una doble condilia y mencionamos que por dentro ocurría una cosa, por fuera ocurría otra. Semilunar y piramidal
ofreciera una parte más cóncava, al igual que la parte más interna del escafoide, para recibir una parte convexa del leganchoso y elegante, ¿no? Eso era en la parte más interna. Y en la parte lateral, el escafoide ofrece una convexidad que va a ser recibida por el polo proximal de trapecio y trapezoide. Compartimiento lateral. Ligamentos, vamos a tener hacia los lados, los ligamentos colaterales, que tenemos inserciones claras proximal-vete, que son las apófisis estiloides, y de ahí hacia el carpo, ¿no? Y también tengo que tener refuerzos de la cápsula por delante y por detrás. Sobre todo va a ser algo más complejo por delante, va a tener mayor grosor y refuerzo por delante, ya que las acciones que hacemos requieren de mayor resistencia en esa parte anterior. Pero la disposición que van a tener, que tienen esos ligamentos, si ustedes recordarán de anatomía, es bastante similar. Ahora lo que vamos a hacer es analizar, descomponer las fuerzas que podrían hacer cada uno de estos ligamentos para poder ver qué función cumplirían, además de ponerse en tensión cuando hacemos flexión, extensión, cuando hacemos inclinaciones, sino también cuánto aportan a la estabilidad de la articulación. Bien, acá estoy viendo por detrás, esto sería el refuerzo posterior de la cápsula, que tiene una dirección oblicua. Lo mismo, lo propio ocurre acá adelante, ¿no? Ligamento radiocarpiano palmar con sus fascículos. No va del todo vertical, sino que se dirige hacia abajo y hacia adentro. Eso haría que, por la orientación de la glena, la dirección de estas fibras mantenga la coaptación articular, llevando sobre todo por esta dirección oblicua al piramidal, perdón, al piramidal hacia medial y por lo tanto empujando al semilunar contra el radio. Entonces, siendo muy importante la integridad de estos fascículos para la estabilidad de la articulación. Si algo de esto se rompiera, habría sensación de inestabilidad, como que el cóndilo carpiano tendería a salir, tiende, por la orientación de la superficie, tiende a salir hacia medial, y obviamente si saliera hacia medial, hacia proximal, y esto es lo que le confiere la estabilidad que estamos mencionando. Principalmente, ligamento radiocarpiano palmar. Obviamente, la integridad de los ligamentos intercarpianos, que van uniendo hueso con el adyacente, también es importante para la dinámica de la articulación, no tanto así para la estabilidad, pero sí para la dinámica. Todos los ligamentos cumplen una función importante. ¿Cómo definen cada uno de estos movimientos? Así como hicieron de la pronosupinación, ¿cómo definen la flexión de la muñeca, la extensión, las desviaciones? A ver quién puede definir el movimiento. Según lo que ve ahí, tienen el machete enfrente. La flexión sería desde la posición anatómica el acercamiento de la cara anterior de la mano hacia el antebrazo, en dirección Bien. hacia anterior. Y lo Bien. contrario, la extensión. En la flexión, entonces, la cara palmar de la mano se acerca a la cara anterior del antebrazo, y en la extensión, las caras dorsales de la mano y del antebrazo se aproximan. O puedo decir que la cara palmar se aleja de la cara anterior del antebrazo, ¿no? Generalmente en una flexión hay aproximación de segmentos y en una extensión se alejan estos segmentos. En las desviaciones, con la idea que nos marcó Víctor,
podemos decir que la desviación radial es la traslación del eje de la mano hacia afuera y la desviación cubital es la traslación medial del eje de la mano. ¿Cuál es el eje de la mano? En la mitad del dedo del medio. Bien, ¿no? El tercer dedo, perfecto. Eso va a ser importante a la hora de luego pensar en los movimientos, qué músculos van a hacer cada uno de los movimientos. Profe, ¿Se una escuchó? consulta, ya que está hablando de esto. En la deducción de 180 grados del hombro, el Kapanji mencionaba de que si se debía llamar a deducción cuando se acercaba el miembro superior a la cabeza, o sería una Está aducción. bueno, está bueno, sería como una especie de paradoja, ya que estoy alejando el brazo del tronco, pero en un momento de aquí hacia los 180 grados lo que estoy haciendo es acercar el brazo a la línea media, ¿no? Entonces, de acá hasta acá estoy haciendo una aducción, diríamos, ¿verdad? Por eso le queda mejor pensar en una elevación en el plano horizontal o una elevación acá en el plano, perdón, una elevación en el plano frontal, una elevación en el plano sagital, para que no Claro, se perturbe. El Newman lo va describiendo así los movimientos, tipo elevación del brazo eh, y qué músculos actúan cuando hace por delante o cuando hace la deducción. Claro, le da más sentido y no se presta a esas confusiones. Sí, Gracias, Janet. Bueno, ahora cuando pensamos en el eje de esta articulación o por dónde atraviesan los ejes en los cuales vamos a hacer la flexión, la extensión y las desviaciones, vamos a pensar en el hueso grande. Los dos ejes lo atraviesan. El eje de flexo-extensión, obviamente, como ocurre en un plano sagital, el eje va a ser uno transversal y las desviaciones, como ocurre en el plano frontal, el eje va a ser anteroposterior, ¿no? Pero ambos cruzan por el, por el hueso grande. Eso nos va a permitir analizar qué ocurre. Podemos decir también que estos ejes no son del todo, no tienen una única dirección, ya que dijimos que las carillas articulares de la glena son algo oblicuos, ¿no? Entonces también podemos tomar como referencia a las estiloides, una que desciende más, la estiloides radial, una que no lo hace tanto, la estiloides cubital. Entonces el eje es más bien oblicuo, ¿no? No es transverso del todo, sino que tiene cierta oblicuidad. De afuera hacia adentro diríamos que va de lateral a medial, de abajo hacia arriba. Entonces eso va a hacer, y esto lo pueden revisar también mejor del Kapanji, que ocurran movimientos combinados en la muñeca. Hagan una flexión máxima. Vuelvan a la posición neutra y hagan repetidamente una flexión de muñeca máxima. Y vean qué ocurre con la mano, qué tiende a hacer. En mi caso hace una desviación cubital. Bien, y al resto debería pasar algo parecido. Ahora de la posición neutra vuelvan a la extensión. Debería ocurrir lo opuesto, ¿no? Hay una extensión y una desviación radial. Flexión y desviación cubital, extensión y desviación radial. Porque los ejes son oblicuos. Repito, está en relación a la orientación de la carilla articular. ¿Bien? Son movimientos combinados. No hay una flexo-extensión pura, siempre va combinada de una desviación. Bien. Posición neutra, acá vamos a tomar
Para la radio carpiana vamos a tomar como referencia al semilunar. En la posición neutra hay una tensión relativa de los ligamentos anteriores y posteriores. ¿Y quién me cuenta qué ocurre durante la extensión? Describa todo lo que está viendo acá. Se produce una extensión y un deslizamiento, sería un rodamiento y un deslizamiento, profe. ¿Sí? Eso es lo que venimos viendo que ocurre en todas las articulaciones. Ahora vamos al detalle de lo que ocurre en esta. O sea, sería doble, digamos, porque tenemos el desplazamiento del grande sobre el semilunar y la concavidad que nos ofrece el radio que se va a desplazar al semilunar. Ambos como son, o sea, supongo, sí, como son convexidades que se deslizan sobre una concavidad, tienen un deslizamiento y un rodamiento opuesto. Bien, ¿y en qué sentido serían esos rodamientos de deslizamiento? Durante la extensión. Rueda hacia posterior y se desliza hacia anterior. Bien, excelente. Esto nos permite hablar de la artrocinemática, ¿no? Ahí, como bien analizó el compañero, el semilunar en relación al radio es una convexidad moviéndose sobre una concavidad. Y lo mismo va a ocurrir entre la parte proximal del hueso grande y la parte distal del semilunar, ¿no? Convexidad moviéndose sobre concavidad. Por lo tanto, lo que describe en una me va a servir para describir la otra. En este caso, que durante la extensión hay un rodamiento posterior o dorsal y un deslizamiento hacia anterior. Por lo que en la parte posterior las estructuras cápsulo-ligamentarias se van a distender y en la parte palmar se tensarán. En la flexión tiene que ocurrir lo opuesto. Me gustaría que alguien que crea que está comprendiéndolo, pero todavía no está seguro, lo pueda poner en palabras, que me lo cuente. ¿Qué ocurre durante la flexión? Quien ya diga, lo tengo, genial. Que me cuente alguien que sienta que todavía está en duda, a ver si podemos ajustar lo que falta, si estuviera alguna confusión. Voy a asumir el silencio como que todo el mundo ya lo tiene, me parece genial, así que lo procedo a explicarlo. Durante la flexión tiene que ocurrir, obviamente, lo opuesto a la extensión, en este caso, el semilunar respecto de la cavidad radial va a rodar en sentido anterior o palmar y va a deslizarse en sentido posterior. Y otra vez, el hueso grande sobre la concavidad que le ofrece el semilunar va a rodar hacia palmar y deslizarse hacia dorsal. Estructuras cápsulo-ligamentarias anteriores se distienden porque sus puntos de inserción se aproximan y por detrás se van a tensar porque los puntos de inserción se alejan. ¿Es claro eso? Sí, profe. Sí. Bien, ¿no? Repito, es el mismo concepto que venimos trayendo desde el hombro, ahora aplicado a la muñeca. Podemos, y piénsenlo a futuro en la extremidad inferior también. Bueno, y en otras articulaciones. En las desviaciones, acá va a ser mucho más claro la convexidad, ya que hablamos de un cóndilo bien marcado, más amplio, ya no analizamos solamente un solo hueso, sino que pensamos podemos ver en este caso todo el conjunto, ¿no? En el caso de una desviación cubital, hay un rodamiento cubital y un deslizamiento radial. Eso ocurre
en relación al cóndilo carpiano, pero también acá pueden ver al hueso grande tomado como eje, ¿no?, de la articulación. En la dirección radial va a haber un rodamiento radial y un deslizamiento cubital. Un rodamiento hacia afuera, un deslizamiento hacia adentro. En algún momento podemos llegar a pensar, cuando nos encontremos, cómo podríamos aplicar una técnica siguiendo estos parámetros biomecánicos, aunque me gustaría hacer la salvedad desde ya. Esto me permite explicar los movimientos, pero no sé si tiene una aplicabilidad clínica real, ¿no? Porque a veces yo empujo para el lado opuesto de lo que me diría la biomecánica y la persona mejora igual. Porque a la hora de los IFES no nos sirve tanto como pensaríamos. Sí, para entender cómo nos movemos, eso sí. ¿Okay? Profe, consulta. ¿El rodamiento y deslizamiento que aparece en el hueso grande es para esquematizar el eje o en ese hueso se genera movimiento? Ocurre también, acuérdate que la segunda fila se mueve respecto de la primera. Ok, perfecto. Gracias. Así que también tenerlo en cuenta en los movimientos. Bien. Ahora en las desviaciones, lo que podemos analizar un poquito más detenidamente es qué va a pasar con los ligamentos, ¿no? En una desviación cubital dijimos que había un rodamiento cubital y un deslizamiento hacia radial, es decir, hacia afuera, y por lo tanto el ligamento radiocarpiano acá se va a estar distendiendo, porque esto está yendo hacia afuera y por lo tanto acerca los puntos de inserción, y con el ligamento cúbito carpiano va a haber un aumento de tensión, ya que sus inserciones se están alejando. Lo mismo va a pasar con los ligamentos que unan la primera fila con la segunda. Los que estén hacia adentro se van a estar distendiendo, los que estén hacia afuera se va a estar tensando. En la posición neutra todo tiene una tensión relativa, ¿no?, que es lo que mantiene estable la articulación. Y en la desviación radial, claramente el ligamento colateral radial se va a distender porque sus puntos de inserción se aproximan. El ligamento radiocarpiano palmar ahora se va a tensar. Radio cúbito carpiano se va a distender. Y lo que es el pilar medial, lo que une la segunda fila a la primera, en el lado medial se tensará, en el lado lateral se va a distender, ¿no? En línea general decimos que esto lateral se distiende, esto medial se tensa, pero tengo que ver qué pasa con el cóndilo respecto de los huesos del antebrazo para saber qué ocurre con estos ligamentos, ¿no? Desviación cubital, cúbito carpiano palmar se tensa, desviación radial, radio carpiano palmar se tensa. Se debe haber esa idea, ¿no? ¿Estoy claro con esto? Sí, profe. Profe, ¿Se escucha? no entendí lo en la desviación radial, ese que está abajo, que es, sí, ese que se hace un rulito ahí. Se distiende porque si es desviación radial. Acuérdate que esto está rodando hacia radial, o sea, rodando hacia afuera, pero se tiene que deslizar hacia adentro. Es una superficie convexa moviéndose sobre una cóncava. Entonces, esto se está acercando hacia el cúbito. Es por eso que esto se detiene, ¿no? Bueno. ¿Tiene sentido? Sí, ahora sí. Genial. Ahora dijimos que la integridad de los ligamentos carpianos entre ellos era fundamental, porque dijimos que estos rodamientos y deslizamientos hace que esto funcione como una unidad. Si alguno de estos ligamentos no funcionara, estuviera roto, lo que pasaría es
como en un tren que no puede transmitir la fuerza de un vagón al otro, algo podría apretarse, algo podría moverse de más, y por tanto apretarse algo más adelante. Repito, por eso es fundamental la integridad de todo este elemento. Sobre todo, eso va a ser muy importante para el escafoides, ya que por su posición y también por su irrigación, está sometido a mucha carga y por lo tanto a lesión. Les digo, su irrigación es bastante deficiente y a veces cuando se lastima en una fractura, ya sea por una caída o por estas lesiones que estamos hablando ligamentarias, se somete a más compresión y tiende a necrosar. O sea, al recibir poca irrigación o de manera deficiente, necrosa, muere y claramente la función de la muñeca va a estar muy alterada, ¿no? Bien, a la hora de analizar los músculos, acá es una muy buena idea trazar perpendiculares entre los ejes de movimiento, ¿no? Un eje transversal y un eje anteroposterior. Esto me divide, y siempre el eje, obviamente, es el hueso grande, como dijimos previamente, ¿no? Esto me divide a la musculatura en 4 cuadrantes. Dos que estén hacia palmar, 2 que estén hacia dorsal, 2 que están hacia cubital, 2 que están hacia radial. Y las combinaciones de esto, ¿no? Si el eje de la mano es el tercer dedo, y por lo tanto el hueso grande, va a haber músculos que queden por delante y por fuera, músculos que queden por delante y por dentro, músculos que queden por fuera y por detrás y por fuera, por detrás y por dentro. Entonces, los que quedan en el cuadrante palmar y radial van a poder hacer flexión y desviación radial. Los que queden por delante y por dentro podrán hacer flexión y desviación cubital. Y los que quedan por detrás podrán hacer ambos extensión, pero los que queden por dentro podrán hacer desviación cubital y los que queden por fuera podrán hacer desviación radial. Vean lo que ocurre acá también. Cuando hacíamos flexión, ¿hacia dónde tendía a desviarse la mano? Hacia el cúbito. Bien. ¿Y los flexores están más hacia el lado medial? La mayor cantidad... En el caso de los dedos, flexor superficial de los dedos, ¿esos estarían llevando la mano hacia cubital también? Claro, porque la mayor cantidad de estos tendones queda hacia adentro. De los 8 que tengo acá entre los flexores superficial y el flexor profundo, 6 de ellos van a pasar hacia adentro, porque van del tercer dedo hacia el cuarto y el quinto, y del lado externo me va a quedar solamente uno, que es el que va hacia el segundo. Y a eso le sumo el flexor cubital. O sea que tengo 7 hacia adentro y solamente 6 hacia lateral, ¿no? La orientación de la jarida es lo que determina, pero acá tengo otro factor que me indicaría que también va a haber mayor fuerza hacia ese lado, ¿no? Y algo parecido ocurre atrás. En la parte posterior, acá voy a tomar en cuenta la cantidad de músculos, ya no así de tendones. Tengo 3 hacia afuera, solamente 2 hacia adentro. Entonces, las superficies articulares me indican, pero también la cantidad de músculos que pueden hacer el movimiento. Este mismo sistema de cuadrantes, más adelante lo llevamos al tobillo y voy a poder suponer cuáles son flexores dorsales, cuáles plantares, cuáles pueden hacer aducción, cuáles pueden hacer abducción,
cuáles son buenos eversores, cuáles pueden ser buenos inversores, etc. Creo que esto facilita mucho el análisis de músculo. Acá me puedo saltear tal vez el analizar cada una de las flechas que habíamos hecho con, con las otras articulaciones, o sea, con los cuadrantes, listo, sé qué hace cada uno. ¿Es claro la idea? Sí, profe. Sí, profe. Repito, acá estudian los músculos en cuadrantes, van a facilitarlo. Profe, una pregunta. Nosotros estábamos haciendo el análisis del movimiento de flexo-extensión cuando el segmento móvil es la muñeca. Y eso me va a determinar si es rodamiento o deslizamiento. Lo mismo que para la desviación radial y cubital. ¿Qué pasa cuando usted explicó en clases, dejó la mano fija en una mesa y desde ahí hace el movimiento con el antebrazo? ¿Se invierte el rodamiento y el deslizamiento? Claro, porque ahora van a ser la superficie cóncava moviéndose sobre la convexa. Ah, ok. En el caso, si haces, pones la mano fija y Sí. hago una extensión de muñeca, rodamiento y deslizamiento de la glena antebraquial hacia donde ocurre. Poner acá. Esto está fijo y quiero hacer extensiones. Ahí estaríamos diciendo que lo que se mueve es cóncavo, ¿verdad? Claro. Bien, entonces el rodamiento sería hacia anterior, ¿no? No, ahora te estás pensando en el antebrazo. Estoy empezando en está bien. Entonces el Es rodamiento. extensión de muñeca, pero muevo el antebrazo. Ah, ok. Tengo que sentarme a leerlo de nuevo. Pero entendía que se invertían. Pero mirá lo que ocurre. Esto es dorsal. Sí. El antebrazo se está moviendo hacia ese lado. Ajá. Entonces, rodamientos y deslizamientos están ocurriendo en ese sentido. Ah, Ahora ok. voy a hacer una flexión. Una flexión de muñeca. Pero moviendo el antebrazo. Rodamiento y deslizamiento ocurren hacia adelante. No es que, si comprendiste qué pasa cuando algo convexo se mueve sobre algo cóncavo, qué pasa cuando algo cóncavo se mueve sobre lo convexo, no hace falta que vuelvas a leer esto, sino que lo pienses. ¿Qué está pasando acá? Que lo mires y lo analices. Ok. Gracias, profe. Lo cambio. Este es el cóndilo carpiano, esta es la glena antebraquial ahora. La parte alta de la pantalla es dorsal, la parte baja es palmar. Esto que estaba haciendo acá va a ser esto. Rueda y se desliza hacia atrás, posición neutra, rueda y se desliza hacia adelante. Extensión, flexión. Bien. Sigue. Ahora acá también podemos hablar de la capacidad de generar fuerza de acuerdo a los momentos de fuerza. Así que es otra oportunidad de revisar lo que hemos visto para las otras articulaciones. ¿Qué notan acá? ¿Saben qué dispositivo es este? ¿No? Este es un dinamómetro. Es un dispositivo para medir la capacidad de generar fuerza. En este caso, no se mide en kilogramos, sino en la presión. Bueno, ¿en cuál de las dos imágenes se puede hacer más fuerza? ¿En la derecha? Es la de. ¿A o B? Es la de. La B, ¿verdad? Prácticamente el doble. Y esto se debe repito, a los momentos de fuerza que pueden generar. Vamos a analizarlo debe ser acá. Me voy a tratar de dibujar.
Lo voy a intentar hacer acá con las manos. ¿Qué músculos se están analizando acá? ¿Qué grupo muscular? No me digan un músculo específico. Flexores. Flexores, ¿verdad? Elijan algún flexor para analizar. El que quieran, porque el concepto se va a repetir para todos. Superficial de los dedos. Bueno, ¿no? El flexor superficial de los dedos va a depender de la posición de los dedos seguramente, ¿verdad? Pero, repito, el concepto va a ser el mismo. Acá lo tengo cerrado porque estoy apretando. ¿Dónde se inserta el flexor superficial de los dedos? La falange media de los últimos 4 dedos. Bien, esa sería su inserción más distal. Llega hasta esta zona, ¿verdad? Ahí. Entonces el momento de fuerza está ahí. Primero, sería mejor flexor, vean por la distancia que hay entre esto y su inserción, ¿no? Epicóndilo medial. Todo esto sería su momento de fuerza para la flexión de la muñeca. Si flexiono los dedos, fíjense que el momento ya disminuyó. O sea que para ser flexor de muñeca, con los dedos en flexión, ya tiene menor momento de fuerza, ¿verdad? Ahora quedó acá. Y miren qué va a pasar en la medida que voy haciendo más flexión de muñeca. El momento de fuerza se sigue achicando. O sea que por eso es capaz de generar menos fuerza cuanto más en flexión esté la muñeca y en particular de este músculo, la flexión de los dedos. Va a ser Una pregunta. Te escucho. ¿Significa que si está en extensión la muñeca, tiene mejor momento para generar fuerza? En una parte, a ver, si tengo mucha flexión, va a costar porque la inserción va a estar más cerca, la inserción distal va a estar más cerca de la distal acá. Pero acá sí, en una posición neutra. Fíjate que se alejó. Okay. ¿Me explico? Sí, porque en la imagen de la izquierda tiene un poco de flexión de muñeca. Por eso genera Claro. menos fuerza. O sea, el momento sería peor. Claro, es peor. Cuanto más flexión, más cerca de su inserción proximal está, en este caso. Bien. Pero también, en cierto momento de la extensión, sí aumenta su momento de fuerza interna, pero si tengo mucha extensión, empieza a disminuir. O sea, por eso va a ser relativo dependiendo de la posición. Pero en general, si tengo que elegirlo, a ver, ¿cuándo va a ser mejor flexor de muñeca el flexor superficial de los dedos? Diría, si tengo que elegir entre flexión y extensión de la muñeca, voy a elegir la extensión. Tiene más recorrido por hacer. Es importante que analicen la posición y ahora se lo voy a poner con uno más fácil. Saquemos los dedos y mencióname algún otro flexor de la muñeca. El flexor cubital. El flexor cubital. ¿Cuál es su inserción distal? En el epicóndilo medial. Distal. Ah, distal. Pisiforme. Pisiforme, sí. Sabemos que tiene algunas expansiones al gancho del ganchoso, a la base del quinto metacarpiano, pero vamos a quedarnos acá en el pisiforme. De acá al epicóndilo medial. Este es el momento de fuerza que tiene. ¿Verdad? Tengo esta distancia. ¿Qué pasa con su inserción distal a medida que voy haciendo flexión? Se acercó, o sea que el momento de fuerza disminuye. O sea que es peor flexor en la medida que voy avanzando en la flexión. Va perdiendo un momento de fuerza. ¿Te llega a ver esa idea? ¿Y si hago una división cubital, profe? ¿También el momento de fuerza disminuye? Como estás hablando de otro plano, no sé cuánto influiría. Creo que acá es más claro si lo voy viendo en el plano sagital.
pero puede tener alguna injerencia. Diría que sí, porque el músculo se está acortando, se está contrayendo. Diría que podría, sí. Sí, tengo menor capacidad de hacer fuerza. Creo que si lo mediríamos con el dinamómetro, me resultaría en eso. Que si lo hago en desviación cubital, voy a tener menor capacidad de generar fuerza en la flexión. Sí, probablemente. Germán, y puede ser, no sé si una regla, pero algo común, que cuando digamos que los puntos de inserción se acercan, o sea que el músculo tiene menos distancia, el momento va a ser peor. Generalmente va a ser así. Vamos a encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, en el bíceps, supondríamos que cuando tengo mayor distancia entre las inserciones, es decir, cuando tengo el codo en extensión, tendría un mejor momento, pero en la medida que me acerco a las 90, el momento de fuerza interna empieza a aumentar. Esa sería como una excepción a esto que estás mencionando vos. Bien, pero suele pasar entonces que mientras más acortado está, más le va a costar hacer fuerza, digamos. En muchos músculos ocurre así, sí. Ok. ¿Y Aunque cómo se puede hacer, profe, una distinción o para darnos cuenta de en qué músculo pasa como el bíceps y en qué músculo pasa como el flexor cubital? bueno, ahí va a estar en poder analizar desde qué articulación quiero mover, el sistema de flechas que hicimos al principio y pensar en el segmento, no solo en esta posición, sino qué pasa cuando llego a esta posición. Qué distancia hay entre donde genera fuerza este músculo y el eje de la articulación. Ok, gracias. Ahí va a estar la claridad si han comprendido el concepto o no. Creo que si le van agarrando la vuelta a las expresiones, después va a ser fácil. A ver, Victoria, sí, sin duda. El momento externo influye claramente en qué capacidad va a tener el músculo. Como el ejemplo que dieron ustedes de los vuelos laterales. O con el pectoral, profe, el pectoral mayor también. Bien, es lo mismo. Me es más fácil hacerlo con el codo a 90 que con la toma de las manos bien abiertas. Lo mismo. Igual yo había pensado, o sea, no sé si estaba bien pensado, que el momento interno era mejor cuando el movimiento de la articulación favorecía el movimiento del músculo. Claro, o sea, cuando el movimiento de la articulación hace que la inserción se aleje del eje de la articulación en el sentido que necesito hacer el movimiento, es cuando más capacidad tendrá, ¿no? Por ejemplo, este sería cualquier músculo. Tomen el eje de la articulación es y esta es la inserción del músculo. Acá, vean que esto está ligeramente hacia afuera. Entonces tiene un pequeño momento para llevarlo hacia afuera, pero en la medida que voy llevando hacia afuera, la distancia entre esto y esto, en ese sentido, aumentó. O sea que acá el momento de fuerza interno cambió. Acá disminuye, acá aumentó. Pero ¿qué pasa si sigo subiendo? Empieza a disminuir otra vez. La distancia entre esto y esto es cada vez menor. Vuelve a aumentar, vuelve a disminuir. Por eso no puedo generalizar con si el músculo está estirado o acortado, porque eso puede ir cambiando en el momento. Bien. ¿Qué otras preguntas tienen? Un ejemplo, profe, de algún movimiento parecido al del bíceps puede ser la flexión de rodilla y la acción de los isquios. Sí, sin duda. Es un mismo ejemplo. Te cuesta mover si estuviese en una camilla de isquios,
con la rodilla estirada te cuesta el inicio, pero te vas acercando a los 90 y se empieza a volver fácil. Es el mismo ejemplo. Ok, gracias. A vos. Por las formas, por los vectores de fuerza, puedo hacer comparaciones. Bien. Germán, una pregunta. Escucha. Cuando hablábamos de cómo se van a estirar los ligamentos, ¿el retináculo tiene alguna función ahí? ¿Se va a estirar en algún momento o va a estar siempre fijo? Miren, está buenísima la pregunta. Cuando nosotros estamos en posición anatómica, pónganse en posición anatómica y la mano relajada. Y fíjense cómo está la parte palmar de la mano. Como que se cierra, digamos. ¿No? Como que está curvada hacia el frente. Eso me marca que la distancia entre los puntos de inserción de este retináculo flexor está bastante distendida. Ahora extiendan la muñeca. Eso tiende a aplanarse, ¿no? Porque los huesos se están yendo hacia atrás. Entonces, cuando se aplana, no es que va a limitar cuánto se mueve la muñeca, pero sí va a estar aplastando más las estructuras que están adentro. Tendones, nervios. O sea que en ese sentido va a aumentar la tensión de estas estructuras y que ya están aumentando su tensión por el movimiento de la muñeca. Entonces, en ese sentido puede llegar a ser, a influenciar, pero no porque limite el movimiento en sí. ¿Me explico? Sí. Bueno, lo que queda de la mano y de los dedos lo vamos a ver cuando nos encontremos el 25. Ahora, creo que por lo que hemos ido charlando en el encuentro, deberían repasar, no solamente con lectura, porque ahí habría dificultad, sino con poner en práctica esto de trazar las flechas, de pensar eso en el propio cuerpo, a ver si lo del momento de fuerzas interno y externo cierra, y cuando nos encontremos lo ponemos en práctica. Porque lo que queda en la mano ya lo hemos visto en el resto de la extremidad, porque van a ser superficies similares y si hemos comprendido concavidades, convexidades, por dónde pasa el músculo y qué fuerza puede hacer, esto va a ser sencillo. Pero me hace ruido todavía esto de poder charlar con más fluidez momentos de fuerza. Hagan un corte ahora y pongan en práctica eso. Vean qué de las cosas que he ido mostrando, que hemos charlando, les ha servido más para empezar por ahí, pero vayan trasladándolo a las otras ideas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Profe, la clase que viene entonces no tendríamos, porque es feriado, ¿no? Porque es Viernes Santo. El 18 no tenemos encuentro, pero el 25 sí y será presencial. Listo. Gracias. A vos. Bueno, y obviamente si ya pueden resolver todo lo que hemos visto antes y ya quieren ir introduciéndose en la mano y los dedos, el resto de la mano y dedos, vayan haciéndolo bien, ¿no? Para que ya también tengan consulta. Buena gente. Profe, un buen fin de semana. no recuerdo bien, ¿ya estamos separados en grupos? ¿Un grupo primero, una primera comisión y una segunda? ¿O usted va a subir en el invitado? SAC te tiene que figurar 1 y 2. Sí, entonces sí, está bien. Listo. 1 a primera hora, 2 media mañana. Perfecto, 8 profe. y 10:30. Que terminen bien la semana. Cuidarse. Chao. Gracias, profe. profe. Muy Chao, buenas profe. clases. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.